donde el aire corta con cuchillo lo invisible, donde cada susurro parece un lamento, donde la muerte no es el final, sino el principio de algo más oscuro. Bienvenidos y bienvenidas a Espejo Oculto, donde revelamos lo que otros callan, lo que otros temen. Antes de comenzar, queremos agradecerte a ti que escuchas esto en silencio desde la oscuridad. A quienes acompañan desde rincones remotos, desde habitaciones en penumbra o desde ciudades que nunca duermen. Gracias por hacer de esta un ritual colectivo, un espacio vivo. Gracias por entregarnos su escucha, su energía y su fe en lo que no puede verse. Hoy te vamos a llevar al corazón de una maldición en medio de la ciudad de Edimburgo. Se alza un camposanto olvidado por Dios, pero no por lo que habita en la penumbra. El cementerio de Greyfriars. Un lugar tan cargado de odio, de muerte y venganza, que los vivos sangran y los muertos no descansan. Aquí los turistas no solo sacan fotos, algunos salen heridos, salen marcados. Aquí los gritos del pasado aún se escuchan al anochecer. Aquí se hacen rituales ocultistas cuando la luna está llena. Apaga las luces, asegura tu puerta, porque esta noche caminaremos sobre tumbas que respiran. Esto es Espejo Oculto y estás a punto de entrar a Greyfriars Kirkyard, el cementerio donde el infierno respira bajo tierra. Bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a platicarles una historia bien interesante sobre este famosísimo panteón en Edimburgo, Escocia, que nos llamó la atención por la gran cantidad de testimonios y de sucesos que suceden en este lugar y que, bueno, sobresalen como uno de los espacios más embrujados en Escocia y en el mundo, y bueno, nos interesó muchísimo platicarles de él. Este panteón fue fundado en 1561 tras la Reforma Escocesa. Estamos hablando de siglo XVI, hace muchísimo tiempo, y fue construido sobre un monasterio franciscano que fue arrasado, conocido como el Greyfriars, los frailes grises. Y desde su fundación, desde el momento en que se decide hacer su construcción, pues este espacio ya estaba marcado por la muerte y por la desgracia. Y no fue solo un cementerio, fue un campo también de concentración en el siglo XVII. Aquí se enterraron nobles, escritores, soldados, pero también mártires, fanáticos y asesinos. En 1679, más de 1,200 presbiterianos capturados por no jurar lealtad al rey de Escocia en aquel entonces, fueron encarcelados a la intemperie, con hambre, enfermedades y tortura. La gran mayoría de ellos murió en ese mismo lugar, otros fueron ejecutados y otros fueron enterrados en fosas comunes. Se le conoce como el caso de los Covenanters. Y sus almas, según la leyenda, no cruzaron jamás el umbral del más allá. La zona exacta donde fueron encerrados todas estas personas hoy es la prisión de los Covenanters. Y es ahí donde comienza la verdadera actividad paranormal del lugar. Lugareños afirman que por las noches se oyen cadenas arrastrándose y algunos dicen haber visto niños fantasmas descalzos corriendo entre las lápidas. Este espacio, desde sus inicios, estuvo marcado por acontecimientos de este tipo que han dejado huella
y pues que hoy, en la actualidad, hacen eco en los acontecimientos paranormales que la gente vive cuando visita este panteón. Para entender por qué Greyfriars arde desde abajo, hay que conocer al hombre que inició todo esto. Sir George Mackenzie es este personaje y no fue simplemente un funcionario. Esta persona fue el abogado del rey Carlos II y fue el encargado de aplicar la ley con puño de hierro, bueno, mejor dicho, con puño de sangre en pleno siglo XVII. Escocia en ese entonces hervía en conflictos de carácter religiosos que fueron graves y fueron muy violentos, y los Covenanters fueron un grupo de cristianos presbiterianos que se negaban a jurarle lealtad al monarca como cabeza de la iglesia. Ellos no querían reconocer al rey como el regente de la iglesia. Y eso en aquel entonces equivalía a una sentencia de muerte. Ahí Mackenzie entra al escenario, ¿no? Abriendo el telón con todas las acciones que lo representaron. Fue apodado en el pueblo como Bloody Mackenzie o Mackenzie el Sangriento, por la brutalidad de las acciones y de las decisiones que él tomaba cuando se trataba de aplicar la ley. No solo mandó a arrestar a más de 1,200 disidentes, también fue el arquitecto intelectual del sufrimiento de todas estas personas. Los encerró sin alimento ni refugio en un campo abierto, justo donde se centra el ala más maldita del cementerio. Recordemos que Edimburgo es una zona fría y muy húmeda, que pues estar a la intemperie implicaría enfermedades, frío, hambre y muerte en un periodo de tiempo quizás no muy largo. Ordenó torturas públicas como desmembramientos, amputaciones y hogueras. Y muchas de estas personas fueron colgados y dejados en descomposición frente a la vista de todo el pueblo. Lo que muchos no saben es que Mackenzie disfrutaba de estos castigos. De hecho, se cuenta, testigos históricos comentaron que a menudo sonreía durante los juicios y tomaba vino mientras escuchaba los gritos de las víctimas. Por lo que aparentemente disfrutaba mucho de aplicarle la crueldad a las personas. Y su alma no está manchada, está empapada de toda la sangre de estas personas que murieron bajo la dirección de él. Cuando murió, cuando Mackenzie muere en 1691, fue enterrado por ironía del destino o por una broma cruel del universo a unos metros de los cuerpos que él mismo había condenado. Y su tumba fue abandonada con el paso de los tiempos. Es una tumba bonita, está decorada con piedras negras y columnas que hoy por el paso del tiempo están rotas, y es un mausoleo que parece más una prisión que un homenaje. Durante siglos este sepulcro permaneció cerrado, silencioso, hasta que algo lo despertó. Cuando todo pasa y empieza la actividad paranormal que representa hoy a este panteón. En 1999 cuenta la historia que una mujer sin hogar, buscando refugio, entra al panteón porque había una tormenta, que eso es muy común en esta zona, y forzó la entrada del mausoleo de Mackenzie para buscar refugio. Lo que ocurrió adentro todavía sigue siendo objeto de especulaciones porque nadie lo sabe, pero lo que sí es cierto es que esta mujer salió gritando de este mausoleo, bañada de sangre, llena de arañazos profundos en la cara y en los brazos, como si tuviera ella defensa, ¿no? O sea, lesiones de defensa, ella se defendió de algo. Lo que la atacó, según sus palabras, no era humano. Y desde ese momento, desde ese año de 1999, comenzaron las manifestaciones en este panteón. Manifestaciones que han atraído a personas de todo el mundo.
y pareciera como si Mackenzie o algo que habita con él hubiese sido liberado esa madrugada cuando esta pobre mujer forza la puerta buscando eh, protección del clima. Después de esto, más de 500 informes oficiales de fenómenos paranormales han sido registrados desde entonces. Algunos de ellos han sido o son tan extremos que los tours nocturnos que se hacen han sido suspendidos temporalmente en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque antes hay testimonios de arañazos y mordidas que aparecen espontáneamente durante la visita. Vas tú visitando y de repente te aparece un arañazo o una mordida en alguna parte de tus brazos, tus piernas, tu cuello, ¿no? Hay desmayos súbitos al acercarse al mausoleo. Hay muchas personas han presentado vómito, sufren ataques de ansiedad o pierden el conocimiento sin ninguna causa física aparente. Cámaras que fallan solo en esa zona se les acaban las baterías, las imágenes salen borradas o descargadas y estamos hablando de dispositivos digitales, no de cámaras convencionales de rollo. Es más, una mujer tuvo que ser trasladada al hospital después de que su cuello presentara marcas como si una soga invisible la hubiese estrangulado. Hay varios testimonios que se han ido recabando y que forman parte de, de los testimonios de este espacio, como un guía de turistas en 2022 que le pareció haber visto a un muchacho de 25 años caer al suelo gritando y cuando lo levantaron tenía rasguños a lo largo de la clavícula hasta su ombligo, como si hubiesen arañado con garras intentando abrirle el abdomen. Investigadores paranormales también han llegado y en algún momento alguno de ellos comentó que nunca había sentido una presión tan densa como si algo intentara entrar en su cabeza. No es una simple presencia, es agresivo, es una agresión, es odio encarnado lo que ellos sienten ahí, ¿no? Lo que según este investigador paranormal cuenta. Y algunos de los muchos visitantes anónimos han dejado y han comentado que escuchan su nombre, escuchan que se lo susurran desde este mausoleo y que nadie más escucha. Cuando salen del panteón, muchos de ellos llevan sangre en las manos, en los brazos, sin que haya heridas. Aparece, ¿no? Se materializa esto. Y eso hace que este sea uno de los lugares con actividad paranormal más significativa, porque pues no son pocos los casos. O sea, la mayor parte de la gente que ha estado en una visita nocturna o diurna ha tenido una experiencia cuando se acerca a esta zona. ¿Y qué es lo que habita ahí? ¿Qué está generando esta respuesta? Los expertos en lo paranormal lo han clasificado como un caso de poltergeist, de clase violenta, que es raro pero extremadamente peligroso. Pero algunos creen que no es el alma de Mackenzie lo que provoca estos ataques, sino una entidad demoníaca que fue atraída por siglos de sufrimiento inhumano que se vivió en este lugar. Que si lo analizamos desde esta visión de lo paranormal, pues sí podría suceder. Fueron muchos siglos y mucho tiempo y mucha gente que perdió la vida ahí y mucha sangre derramada en este espacio, que puede ser que haya abierto portales o atraído este tipo de energías. Y que Mackenzie solo fue el recipiente, ¿no? Se utilizó a Mackenzie como un medio nada más, como un canal. En ciertos rituales satánicos modernos se ha intentado contactar con la energía de Mackenzie, pero lo que ha respondido no parece tener voz humana. Este mausoleo sigue cerrado, pero cada noche algo golpea desde adentro. Testimonios de guardias nocturnos han dicho que han escuchado ruidos en la parte de adentro del mausoleo. Y si te acercas demasiado, tal vez te pueda llamar por tu nombre. ¿Por qué en Greyfriars pasa esto? ¿Por qué el verdugo aún tiene hambre después de tantos siglos, ¿no? de existencia? El Paranormal Investigation UK llamó a esto el caso poltergeist más agresivo del Reino Unido.
Y esto ha sido un foco de atracción para especialistas de lo paranormal y también amateurs y personas gustosas de estos temas, que es lo que hace que constantemente llegue gente. Y no solo esto, grupos ritualistas satánicos o de alguna creencia hacen rituales en las noches en este panteón. Greyfriars no duerme por las noches y aunque las rejas se cierran, hay algo o alguien que las atraviesa sin llave. El cementerio de Greyfriars Kirkyard, como se le conoce, está oficialmente cerrado al público desde el atardecer y se encuentra vigilado por cámaras y rejas de hierro. Por eso, pero eso más bien no ha impedido que año tras año, mes tras mes, las autoridades descubran evidencia de prácticas ocultistas recientes en el lugar y en ocasiones escalofriantes. Durante la última década, los policías de Edimburgo han recibido más de 80 reportes relacionados con actividades ilegales dentro del cementerio por la noche. Lo que han encontrado en varios de estos casos no puede explicarse como simples bromas adolescentes. Han encontrado círculos rituales perfectamente marcados, rodeados por velas negras, que muchas veces cuando las encuentran todavía están tibias, están frescas, las acaban de apagar. Restos de animales como gatos, palomas, cuervos y algunos con las patas atadas o decapitados, como si fueran sacrificios. Han encontrado símbolos demoníacos escritos en lo que parece ser sangre humana, mezclados con tierra del cementerio, en lápidas, en tumbas, en algunas zonas específicas del panteón. Y uno de los símbolos más repetitivos es el sigilo de Astaroth, un demonio de alto rango en grimorios medievales. Pero lo más perturbador ha sido el hallazgo en más de una ocasión de muñecos de trapo o arcilla que son similares a los usados en las prácticas vudús con cabellos humanos incrustados, uñas y restos de piel. Han encontrado pequeñas urnas selladas con cera negra enterradas entre tumbas antiguas que contienen fotografías quemadas de personas desconocidas. Expertos en antropología ocultista afirman que Greyfriars funciona como un punto poderoso o de nexo energético. Por eso la atracción de estos grupos ocultistas. Un lugar donde por la historia que tiene, esta historia sangrienta, llena de muerte y de sufrimiento, la frontera entre los planos se ha debilitado y es mucho más fácil y efectivo realizar estos rituales. Grupos esotéricos modernos, conocidos como sectas neoagnósticas, practicantes de magia, del caos y hasta cultos satanistas, consideran al cementerio un portal natural que utilizan con estos fines. Según su creencia, la acumulación de odio, miedo y muerte ha creado una grieta dimensional, un vórtice espiritual donde estas energías responden más rápido a las invocaciones, por lo que es cotidiano que las personas que viven cerca del panteón hagan reportes a la policía en la noche de haber actividad en el panteón cuando el panteón ya está cerrado. Muchos buscan en ese lugar la conexión con entidades, pero otros van más lejos. Buscan hacer pactos, quieren abrir algo y a veces sí lo han logrado. Hay testimonios escalofriantes como de exguardias nocturnos, por ejemplo, un exguardia nocturno en 2017 comentó que pasando las 3 de la madrugada vio un resplandor naranja detrás de la zona antigua. Él se acerca a ver y encuentra un círculo de fuego y dentro de ese círculo de fuego una figura encapuchada inmóvil. No caminaba, no hablaba, solo estaba ahí y que cuando se atrevió a parpadear, esta figura ya no estaba. Vecinos del cementerio también han comentado en entrevistas a medios que quienes viven frente al panteón, a veces, justo antes del amanecer, han escuchado voces,
como si estuvieran cantando en otro idioma, pero que al momento que ellos se asoman a ver, no hay nadie. Nunca hay nadie, nunca ven a nadie, pero sí escuchan a las personas congregadas haciendo cánticos ya casi al amanecer. Un informe confidencial filtrado en 2019 por un oficial dice que durante una ronda nocturna encontró un pentagrama tallado directamente sobre una lápida de 1782. En el centro había una daga oxidada y una nota que decía: lo hemos despertado. Este lugar está lleno de historias. Estos son algunos testimonios. Hay cientos de testimonios de personas que dentro y fuera del panteón han tenido experiencias con las cosas paranormales, los sucesos paranormales que se viven ahí adentro. Greyfriars no es solo un lugar de descanso eterno, es un altar activo hoy en día, vivo, vibrante, para quienes no le temen al abismo o peor aún, lo buscan de manera voluntaria. Algunos aseguran que ciertos grupos han intentado comunicarse directamente con Mackenzie. Mackenzie sigue siendo la entidad aquí central, ¿no? Invocarlo como si fuera una entidad demoníaca, y otras juran haber escuchado respuestas. Pero lo más inquietante de todo, o sea, aún más, es que en ciertas noches se han captado figuras que aparecen en cámaras de seguridad y desaparecen en segundos, ¿no? Está la cámara fija grabando y de repente aparece una imagen y desaparece. También han visto personas con túnicas negras o sombras muy altas que se deslizan entre las tumbas. Cuando el cementerio está cerrado y no hay personas dentro. Bueno, aparentemente no las hay. Y lo más perturbador de todo es que nunca dejan huella. No hay pisadas, no hay fibras, solo se encuentran símbolos, sangre o los tributos que han llevado y un silencio más denso que la muerte. Greyfriars es más que un cementerio, es un escenario. Se ha vuelto en un santuario para aquellas personas que no solo creen en la oscuridad, sino que la adoran, que la buscan. Y cada noche, aunque las rejas estén cerradas, las puertas del infierno siguen entreabiertas en este lugar. Hay tours oficiales guiados en este panteón, pero los guías siempre afirman siempre firman contratos de riesgo con las personas que se apuntan y pagan estos tours por el riesgo que corren las personas. Algunos han abandonado tras episodios de salud mental, otros afirman haber tenido apariciones en sus casas después de trabajar ahí o de haber estado en un tour. Y, por ejemplo, hubo un caso de un turista canadiense que fue hospitalizado con marcas inexplicables en la espalda. Una mujer alemana vomitó sangre después de entrar al mausoleo de Mackenzie sin diagnóstico médico. O sea, no había ningún tipo de enfermedad que justificara que pudiera suceder esto. ¿Qué es lo que realmente vive o muere en Greyfriars Kirkyard? ¿Qué es lo que te observa cuando tú crees estar solo en este lugar? Aunque muchos aseguran que Mackenzie eh, es esta actividad poltergeist y es la única presencia activa dentro del cementerio, hay otras personas, especialistas, que afirman que eso es apenas la superficie de algo que es mucho más profundo y mucho, mucho más oscuro. Los guías turísticos nocturnos han recopilado más de 300 testimonios de apariciones visuales y muchas de ellas registradas en fotografías y videos que luego fueron analizados por expertos. ¿Y qué aparece en estos testimonios? Han encontrado sombras humanoides, algunas figuras altas, delgadas, con porciones anómalas, o sea, extremadamente delgados y alargados, que no tienen un rostro visible. Algunas parecen irse arrastrando por el suelo.
También se han visto otras figuras que ven directamente a la cámara y que luego desaparecen. Se han visto ojos brillantes entre los árboles, incluso donde hay reflejos posibles, y algunos de estos ojos son rojos, otros amarillos, siempre aparecen en pares, como si la oscuridad te observara a lo lejos. Hay grabaciones de audio también que registran gritos distorsionados, lamentos que se deforman o también palabras incomprensibles, dichas en tonos imposibles para una garganta humana. Dentro de estos relatos, un guía turístico relató que una vez escucharon un sonido de llanto, pero el llanto venía o como si viniera de debajo de la tierra, como si una persona enterrada llorara desde el ataúd y ellos lo pudieran escuchar en la superficie, como si no pudiera salir, como si suplicara que algo la escuchara y la sacara. Uno de los fenómenos más inquietantes todavía de Greyfriars ha sido documentado al menos en 7 ocasiones oficiales. Han encontrado tumbas abiertas con tierra removida sin que exista vandalismo ni excavaciones planificadas. No hay herramientas, no hay huellas, que eso es lo más perturbador de todo, y no hay cámaras que registren movimiento alguno. Aparece la tierra movida y las tumbas abiertas. Y sin embargo, al amanecer, hay montículos de tierra fresca como si alguien o algo hubiese intentado salir de las profundidades. Algunos estudiosos del lugar han teorizado que existen túneles ocultos debajo del cementerio, posiblemente conectados con criptas olvidadas del siglo XVII o con construcciones medievales que fueron selladas. Aquí es donde surge una de las teorías más espeluznantes de todas. ¿Qué hay realmente enterrado junto a Mackenzie? Hay rumores, incluso dentro de los archivos eclesiásticos ocultos, que Sir George Mackenzie no fue enterrado solo. Una teoría sugiere que fue sepultado junto a una criatura maldita, un ser que ni siquiera la iglesia pudo nombrar por miedo a desatar el pánico. Algunos textos antiguos mencionan un simbolismo de castigo eterno, otros simplemente lo llaman el huésped. Se dice que lo que está ahí abajo no es un espíritu y no es humano. Es algo que se alimenta de la energía de los muertos y de los vivos que se atreven a acercarse. Y cada vez que alguien entra a Greyfriars por la noche, esa cosa despierta, observa y se arrastra bajo la tierra húmeda en espera. Hay una leyenda urbana muy conocida en Edimburgo relacionada con el panteón. Una prueba, un reto prohibido que pocos se atreven a mencionar. Dice que si logras pasar una noche completa dentro de Greyfriars, vas a dejar de ser un visitante y te convertirás en parte del panteón. ¿Esto qué significa? Algunos dicen que tu alma se queda atrapada entre los cipreses, condenado a caminar entre los sepulcros eternamente. Otros aseguran que tu cuerpo sigue viviendo, pero ya no eres tú, sino alguien más. Hay quien afirma que despiertas con recuerdos que no son tuyos, con marcas inexplicables o con un vacío en el pecho que nunca se llena. Te conviertes en algo más o algo menos, pero ya no vuelves igual, ya no eres tú. Greyfriars es un cementerio, sí, pero también es un portal, una grieta, un lugar donde la muerte ya no es el final. Greyfriars no es solo un cementerio, es una prisión sin barrotes, un pozo de dolor donde la historia se sigue repitiendo en un bucle o en un loop infinito. Si vas, ve con respeto.
Si algo te llama por tu nombre en la oscuridad, no respondas. Porque lo que podrías encontrar podría arrastrarte y llevarte a un lugar de sufrimiento y de dolor. Bueno, esta es la historia que queríamos contarle, un panteón enigmático por su arquitectura, por su tiempo de existencia, pero sobre todo, más allá de la belleza que tiene el lugar, porque de verdad es muy bello arquitectónicamente hablando, la historia que lo compone y la historia de fondo de este lugar donde se asienta el panteón y todo lo sucedido ahí, hace de este lugar un espacio peligroso, un espacio aterrador, lleno de actividad paranormal. Y bueno, esto fue Espejo Oculto. Comparte, comenta y suscribe si deseas que las sombras sigan hablándote. Y si en algún momento tú vas a este panteón, compártenos tu experiencia. Sería muy interesante saber y comprobar si lo que se dice y lo que se cuenta y todas estas personas, cientos de personas que han vivido una experiencia paranormal, es verdad. Recuerda, las puertas del otro lado siempre están abiertas. ¿Lo viste? ¿O te vio a ti? Nos vemos en el próximo episodio.